Hola a todos, a todas. Les pido a los panelistas que activen la cámara y los micrófonos también. Bien. Buenas tardes a todos y a todas, depende del lugar en el que se encuentren conectados. Mi nombre es Isela Mohamed, yo soy responsable de la Oficina Regional de IFLA para América Latina y el Caribe, que tiene sede en la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. Les doy la bienvenida en este panel, en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Desde el año 2015, UNESCO promueve esta fecha de concientización, en tanto entiende que garantizar este derecho humano fundamental es una prioridad absoluta, y en este sentido, reconociendo la importancia de este derecho, es que en su 74º periodo de sesiones, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 28 de septiembre como el día para esta celebración. A lo largo del día de hoy y mañana se van a dar una serie de webinars alrededor del lema El derecho a saber, construir con mejor acceso a la información, organizado por UNESCO junto a instituciones aliadas como FOIANET, la Alianza para el Gobierno Abierto, la Conferencia de Comisionados de Información, la propia IFLA, entre otros organizadores. Algunos datos de esta sesión para tener en consideración es que va a ser grabada, durará alrededor de 70 minutos. La grabación de este encuentro estará disponible en redes, con subtitulado en inglés para que tenga una amplia circulación también en el mundo angloparlante. Todos los inscriptos podrán utilizar el espacio del chat para comentarios y consultas que eventualmente serán retomados al final del encuentro. Finalmente, tengo el placer de presentar a Alejandro Santa, quien será moderador de este encuentro. Alejandro es el director coordinador de la Biblioteca del Congreso de la Nación. A mediados de este año fue además electo chair de la División Regional de IFLA para América Latina y el Caribe, y además es secretario general de la Red de Bibliotecas Parlamentarias de América Latina y el Caribe. Se ha especializado en gestión pública, digitalización y fundraising, ha fortalecido los lazos de la Biblioteca del Congreso de la Nación con IFLA y ha trabajado para darle a las bibliotecas y a los bibliotecarios un lugar de relevancia en la región. Parte de estas actividades es la organización de workshops, seminarios y tantos encuentros que nos tiene acostumbrados, así que Alejandro, sin más, te paso la palabra. Gracias, Gisela, muchas, pero muchas gracias. Bueno, es para mí un placer enorme poder convocar un encuentro donde el motivo sea el derecho a saber. ¿Qué más que eso, no? Pero también quiero agregar que tenemos que tener muy en cuenta el postulado del objetivo 10, del objetivo 16 de la Agenda 2030 de la ONU. Ese objetivo puntualmente dice garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Yo creo profundamente que las bibliotecas trabajamos en el marco de este objetivo y en particular de esta meta. Estamos muy comprometidos con esta labor. Por eso me gustaría introducir el tema de este panel, cuyo título es Prestar servicios a nivel regional, prestar servicios a los ciudadanos, consolidar la eficacia de las iniciativas de acceso a la información. Junto con los invitados que nos acompañan en este panel, quiero nombrarlos porque son muy prestigiosos todos. Quiero comenzar por agradecerle profundamente al diputado de la Nación, Carlos Américo Selva, Judith Mariscal, Juan Manuel García, al amigo Manuel Cotado, y a nuestra amiga de México, Carolina Alonso Peñanfiel. Vamos a presentar y discutir cuáles fueron las lecciones que aprendimos hasta ahora respecto a cómo promover la aplicación del derecho a la información y cómo podemos acelerar ese proceso mediante la cooperación regional. Los miembros del panel son representantes de la sociedad y de ámbitos académicos y gubernamentales y van a explorar el alcance en una región extensa como es la América Latina y el Caribe. A pesar de que nuestra región es extremadamente diversa, hemos logrado establecer alianzas sólidas entre las instituciones, abocadas a la promoción y prestación de los servicios relacionados con el derecho a la información, incluidos los parlamentos de los países particularmente, porque es en los parlamentos donde se realizan las leyes,
las leyes que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, y las bibliotecas parlamentarias en particular tenemos mucho para decir al respecto. En esta sesión analizaremos el avance logrado para mejorar leyes, estructuras y prácticas, así como también los ejemplos de debates sobre recursos exitosos en la implementación de las políticas de acceso a la información. Acá quiero resaltar un ejemplo práctico. En el año 2017, en la ciudad de Valparaíso, entre 3 grandes bibliotecas, concretamos lo que llamó el Acuerdo de Valparaíso, entre la Biblioteca del Congreso de Chile, la Biblioteca del Congreso de México y la Biblioteca del Congreso de la República Argentina, iniciamos las bases de lo que es hoy la red de bibliotecas parlamentarias. En ese momento éramos 3 países, hoy somos 16 países ya que conforman esta red de intercambio legislativo, pero también de intercambio de trabajos prácticos para asesorar a nuestros parlamentarios en prácticas de legislación nacional, internacional y de complementación de nuestros países. Bueno, ahora sí es el momento de presentar a nuestro primer disertante, el diputado nacional Carlos Américo Selva, que nos va a hablar sobre la importancia de la cooperación regional para la ratificación del Acuerdo de Escazú. El diputado Selva es presidente de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, y acá particularmente me detengo en un dato muy particular, que es el trabajo del diputado en relación a la visibilidad del trabajo de los que componemos la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, y también, algo que nos va a explicar seguramente después, lo que tiene que ver con dotar a esta institución de una política verde, es decir, todo lo que tiene que ver con paneles solares y un montón de inversión pública para mejorar las condiciones, y que este ejemplo se vaya repitiendo en otras instituciones públicas de la República Argentina. Fue intendente de la ciudad de Mercedes por 3 periodos consecutivos, elegido en su momento como mejor intendente de la República Argentina. Ha participado en el proceso de votación y ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Congreso argentino. El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y del Caribe, el cual establece estándares regionales para los derechos de acceso en asuntos ambientales, y además de promover la creación y fortalecimiento de las capacidades y la cooperación internacional en la materia. Diputado Selva, lo escuchamos. Hola. 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 Buenas tardes. Bueno, un gusto. Muchas gracias, Alejandro, por la introducción. Un gusto escucharla a Isela también haciendo la consideración correspondiente al tema que estamos hablando hoy. A los demás panelistas, por supuesto, un honor poder compartir esta disertación, que solamente pretende poner en contexto uno de los temas que Alejandro hacía en la introducción, lo que significó el Acuerdo de Escazú. Digamos, el Acuerdo de Escazú tiene, en este contexto de que estamos conmemorando el Día de Acceso a la Información, en este caso particular el Acuerdo de Escazú, como todos ustedes sabrán, ataca directamente una política ambiental con una de las cosas más relevantes que a mi juicio tuvo, que es el acuerdo de la multilateralidad para un tema tan importante como el tema del medio ambiente. En ese sentido, creo que cuando se desarrollaron las reuniones que llevaron a cabo la firma del acuerdo definitivo, que fue ratificado por el Congreso de la Nación en el mismo año de 2018, bueno, también es cierto que este acuerdo se refiere justamente al acceso a la información, a la participación pública y el acceso al derecho en defensa del tema del medio ambiente. Esos 3 ejes nos permiten realmente ser optimistas en el desarrollo de todo lo que tenga que ver con políticas públicas, porque pone en relevancia no solamente la articulación del rol del Estado con los ciudadanos y con las comunidades particularmente, sino que las incentiva justamente a involucrarse en este tema. Y ahí hay una consideración personal que quiero hacer, la importancia del rol de la CEPAL, que justamente cuando se define este tema que fue novedoso, que fue realmente innovador, que crea un marco jurídico
interregional para un tema tan difícil y complejo como es el tema del medio ambiente. Creo que todos somos, la consideración del multilateralismo para América Argentina es destacar la importancia que tiene en este tema. Lo decíamos, la valoración conceptual del acuerdo tiene mucho que ver porque esto de ser un instrumento jurídico pionero pone en debate, y particularmente el avance que no podemos soslayar, de que a medida que los países fueron suscribiendo, también entramos en una etapa muy compleja de, bueno, de lo que nos tocó vivir como sociedad mundial, que fue realmente el aislarnos. El aislarnos tuvo la contradicción favorable de que el aislamiento permitió también un mejoramiento, una atenuación importantísima en el impacto con respecto al medio ambiente, y se vio claramente ese rol que cumple la naturaleza, ya no los hombres, en un ordenamiento. Nosotros, en nuestro país, lo pudimos ver en nuestros ríos, el crecimiento de la fauna hitícola, vimos también el crecimiento de la diversidad en todo lo que tenga que ver con aves y demás, lo que fue realmente, creo que un aporte que contribuyó positivamente a poner en debate nuestro comportamiento como ciudadanos en el rol de cuidar el medio ambiente. Pero particularmente con el tema de acceso a la información, creo que el acuerdo de Escazú, en toda su articulación, realmente marca claramente los pasos y los pormenores desde una situación que podría llegar a ser un conflicto, y si no, el ordenamiento también establece el acuerdo del rol y el comportamiento del Estado. Y en ese sentido, hay una consideración que yo quiero detenerme, particularmente en lo que se ha hecho a partir de este acuerdo ratificado y demás. ¿Qué avances hemos tenido como país? Y digo, dejando de lado este hecho que la naturaleza nos brindó como un aporte positivo, pero también como un llamado de atención a que nuestro comportamiento tiene que ser más ordenado para obtener el resultado fundamental del debate que hay a nivel mundial sobre el tema del medio ambiente. También es válido decir que nuestro país también ha venido, desde el momento de la firma del acuerdo, en nuestro país se desarrolló un primer foro generado por el Parlamento y particularmente por el bloque que pertenezco, el bloque del Frente de Todos. Se desarrolló un foro justamente legislativo ambiental, donde pretendíamos seguirle dando impulso al acuerdo ratificado por el Congreso de la Nación, donde participaron instituciones ambientalistas, federaciones de cartoneros, comunidades originarias, científicos, académicos, expertos. Bueno, eso fue un primer paso que también se dio en el marco del año 2019, y que tuvo, por supuesto, un resultado y también una perspectiva de continuidad. También existe en la Argentina la ley 25675, que es justamente que integra a la política educativa el tema de todo el saber con respecto al medio ambiente. O sea que hay algunos avances que la Argentina ha venido dando en este sentido, como una política integral, pero sin aislarlo de esto que siempre decimos que es el multilateralismo y ese acuerdo, ese avance que nos pone a todos con un compromiso regional para atender estas problemáticas. Y ahí sí, si me permiten, quiero entrar en una particularidad. Comenté lo que se había hecho y creo que todavía nos queda pendiente definir todo lo que nos falta por hacer. Y en ese sentido, para fortalecer el acuerdo de Escazú, yo creo que hay una, particularmente por lo que mencionaba Alejandro, por mi formación y participación en el municipio, soy un municipalista por excelencia, y creo que en el tema del medio ambiente la situación de los municipios juega un rol fundamental. Juega un rol fundamental, primero porque es el primer eslabón del Estado de cercanía, y en esto, ¿por qué lo menciono? Si bien todos entendemos que las leyes se dan por sabidas, la realidad de los hechos es que la política más efectiva de conocimiento de lo normativo
se logra a través de la cercanía con el ciudadano y de la política pública que en el primer eslabón del Estado se genere para concientizar, desarrollar, discutir y aportar ideas sobre los temas que ya son un marco legislativo nacional. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un avance muy fuerte y creo que dentro de lo que tiene que ser el aporte para fortalecer el acuerdo de Escazú en el ámbito de cada uno de los países que somos parte, y particularmente el rol del escalón de toda la cadena del funcionamiento del Estado, yo me detengo en el artículo segundo del convenio de Escazú, del acuerdo de Escazú, perdón, donde justamente define las definiciones la palabra de definiciones. ¿Por qué me detengo solamente en este artículo? Porque creo que todos los demás, y después me voy a específicamente referir a todos los demás hacen desde una situación de un hecho concretado o de una situación que requiere de un análisis para discernir un conflicto. Todo el acuerdo, la verdad que ha sido un trabajo llevado a cabo después de muchísimas reuniones, por supuesto, creo que fueron 9 las reuniones que permitieron llegar al acuerdo, van desarrollando los pasos subsiguientes. Pero yo me detengo en el segundo, que son las definiciones, porque creo que es lo que tendríamos la necesidad de más fuertemente comunicar, porque las definiciones del acuerdo hablan justamente, como definiciones, derecho al acceso a la información ambiental. Justamente todos los pasos para comunicarle al ciudadano cuáles son sus derechos con respecto a tener información al respecto. También el acuerdo en otros artículos establece los límites que se definen sobre eso, también tipificados también, pero particularmente define en esto de las definiciones cuál es la autoridad competente para cada una de las circunstancias, la definición de público, el de una o varias personas como actores para establecerse la invocación al acuerdo, las personas físicas o jurídicas, y la vulnerabilidad, las complicaciones para ejercer derechos. Este artículo segundo, tomado en conocimiento de la sociedad, esto es una interpretación personal, contribuiría y mucho a que justamente una mirada mucho más objetiva, mucho más transversal y justamente compatibilizada con lo que significaría el acuerdo de Escazú y sus pasos subsiguientes y las normativas que cada uno de los estados que somos parte tenemos en él. Y ahí, dentro de este artículo, que yo creo que es uno de los compromisos más fuertes que hay que tener para publicitar el acuerdo y publicitar las definiciones del acuerdo, para que el ciudadano se empodere, porque este tema, obviamente, tal vez es una definición sutil, pero creo que para lograr el objetivo del acuerdo y el objetivo sobre el tema ambiental, el ciudadano tiene que estar empoderado. Para empoderarse tiene que tener conocimiento cabal de las pautas que lo establecen, las normativas, además de la Constitución Nacional, de las constituciones provinciales, como los recursos naturales en la Argentina, que están dentro de la responsabilidad de las provincias, pero justamente las definiciones creo que darían una orientación al ciudadano de cuáles son los pasos para dar. Y particularmente vuelvo en superando, o sea, en una fuerte difusión del convenio de Escazú, un statu quo que hay que romper, ahora que medianamente estamos todos siendo optimistas de que volvemos un poco a la normalidad del funcionamiento de las sociedades, requiere de una fuerte campaña de publicidad con respecto al acuerdo y de las definiciones, esto es una opinión personal, para que el ciudadano participe justamente en una interpretación, en una inquietud por el conocimiento integral de lo que es el acuerdo de Escazú. Y vuelvo a la instrumentación en el rol de los municipios. Y permítanme esto porque creo que todos los municipios, particularmente lo digo por conocimiento cabal de la Argentina, hemos tenido un grado de política pública con mayor o menor grado de eficiencia, pero lo cierto es que todos los municipios, a través de la etapa formativa de adolescentes y educandos en el tema medio ambiente, hemos ido generando políticas públicas para ir estableciendo las cosas que son de responsabilidad directa de los municipios.
Por eso fortalezco, digo, se empezó con los municipios a tratar lo que tenía que ser el tema residuos, y el tema residuos, para tener un resultado, una cosa es el comportamiento del ciudadano, que es lo que debe hacer el ciudadano para contribuir a la disposición final de los residuos, la clasificación, lo que todos conocemos, pero además requiere de una política pública, y esto es una opinión, reitero, netamente personal, donde la situación del impacto ambiental de residuos requiere también de una política regional casi al mismo grado de asimilación regional que lo que tiene una cuenca de un río. Cuando yo hablo de los municipios, circunscribo un primer paso, pero se requiere de una política provincial o de una política nacional con respecto a dos temas que excederían los resultados, relativizarían los resultados que un municipio pueda lograr si realmente no hay una política integral, un lineamiento nacional, como para decir de qué forma atendemos las problemáticas de la cuenca, de qué forma atendemos en forma transversal la política de residuos, si es que más allá del resultado que obtenga un mismo municipio. Y sí, particularmente, creo que el tema mucho más sencillo, mucho más rápido, mucho más efectivo en este tema de la contaminación ambiental que el Acuerdo de Escazú nos invita a participar, hay un tema que se soslaya demasiado, hablo nuevamente por Argentina y hablo nuevamente por lo que es el impacto urbanístico que estamos teniendo los países en vía de desarrollo, que es el arbolado público. El arbolado público tiene una consideración muy anárquica. Estamos hablando de polución en las grandes urbes, sabemos que es un tema para atender, más allá de la discusión mundial que hay sobre la utilización de los combustibles fósiles. El arbolado público está muy anárquico prácticamente en la mayoría de los municipios, en la gran mayoría, donde no se lo considera un recurso a cuidar, ni un recurso que contribuye al cuidado del medio ambiente. En esto hay dos formas modestamente de encararlo. Una son de carácter de concientización, responder al arbolado público como una política de los municipios, y también creo que vamos a llegar a una de las cosas complejas, que es lo que no está previsto, que es el tema normativo desde el punto de vista punitivo con respecto al tema del arbolado público. Esta discusión se ha dado en muchísimos municipios, pero tiene que ver como un primer paso, lo digo, para fortalecer lo que ha sido el marco abarcativo del Acuerdo de Escazú, que reitero, realmente abarca todos los andariveles posibles de los que tienen que ser políticas transversales, regionales, en positivo, como también la solución de conflictos que lamentablemente se pudieran dar y la compatibilización de la resolución de esos conflictos en la adecuación hacia las distintas normas que establezcan cada uno de los países partes. Entonces, para resumir, creo que hoy estamos en esto de acceso a la información, es lograr la eficiencia en la comunicación de la información que tenemos que brindar al ciudadano para empoderarlo en temas tan complejos, diversos y prioritarios, como podría ser el tema del medio ambiente. El Acuerdo de Escazú nos da todo el marco posible para hacerlo. Depende de la efectividad y los resultados positivos que tengamos, de qué forma los estados comunicamos, y vuelvo a la consideración particular, empieza por un rol de los municipios en una articulación con políticas públicas de información y de tratamiento de recursos que las mismas comunidades que están dentro de la responsabilidad de administrar los municipios van generando un impacto ambiental que lamentablemente tiene que tener no solamente un accionar efectivo, sino que tiene que ser, tal vez, empezar por lo que tiene que ser un municipio y tener una continuidad en las políticas provinciales y nacionales. En ese marco de acceso a la información, la palabra nos define a todo en la conmemoración de este día, es que el tema ambiental, y esto con esta disquisición quiero cerrar, que muchas veces nos pasa como comportamiento ciudadano, que
hay veces por pretender instalar un tema, como es el caso del medio ambiente, que es una obligación que tenemos todos los ciudadanos que formamos parte de una comunidad, si no somos efectivos, en vez de instalar el tema, lo gastamos. Y ese gasto, para ponerle una figuración, nos cuesta muchísimo más después de revertir el preconcepto que se forma en la sociedad. Entonces, para comunicar de qué forma se accede a la información, tenemos que tener también eficiencia comunicacional para lograr que un tema tan importante como el medio ambiente, que creo que como sociedades todos hemos avanzado, van a requerir de justamente tener eficiencia en la comunicación, poner en valor lo que significa nuestro comportamiento individual, nuestro comportamiento dentro de formar parte de una comunidad y seguir el ejemplo de lo que ha sido a través de la iniciativa tomada por la CEPAL, de lo que justamente un acuerdo multilateral de tanta diversidad, de una extensión tan grande como para América Latina y el Caribe, nos tiene que poner a todos en el compromiso de analizar de qué forma empezamos a ser eficientes y compatibilizar ideas en lo comunicacional como uno de los temas, por lo menos para mí, para que el ciudadano ordene, limite y contribuya a un aporte para el cuidado del medio ambiente. Así que con esta simple decisión quería hacer que tenemos una herramienta jurídica que ha sido considerada como innovadora, pero que también marcó que Latinoamérica se podía poner de acuerdo en un tema tan importante como es nada más ni nada menos que el tema del medio ambiente. Así que muy simple, pero muchas gracias por permitirme dar esta opinión. Muchas gracias, diputado, muchas gracias. Y quiero destacar particularmente que durante esta pandemia el Parlamento argentino funcionó en forma mixta y en forma remota durante toda la pandemia. Eso me parece que es muy importante, que se han aprobado leyes fundamentales para nuestro país y muchas que tienen que ver con nuestra región. Y recién el diputado decía, y lo quiero destacar, que las leyes ambientales pueden ser muy buenas, pero la eficacia de las mismas tiene que estar dada por el conocimiento que tienen esas leyes en los gobiernos locales, que son quienes tienen un oído puesto en la ciudadanía. Eso me parece que es lo más importante, entender a quién van dirigidas esas leyes. Y nada como, recién creo que la experiencia del diputado en 3 veces intendente de una localidad tan importante como Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, nos vuelca su experiencia en explicarnos la importancia de los gobiernos locales. Y hay una palabra que ustedes van a escuchar mucho, más que nada en todo lo que tiene que ver con la IFLA, con UNESCO, que es el advocacy. El advocacy es tener una silla en la mesa de discusión de las cosas importantes. Y esa palabra tenemos que empezar a empoderar esa palabra en todos los ciudadanos y en los que tenemos responsabilidades, más que nada, en una institución fundamental como son las bibliotecas de nuestra América Latina y del Caribe. Quiero agradecer muchísimo porque es una voz de un parlamentario que nos estaba transmitiendo una experiencia y creo que todos estamos aprendiendo. Para seguir con el panel, quiero contarles que vamos ahora a tener como eje 3 preguntas fundamentales. ¿Cómo garantizar que las leyes de acceso a la información se traduzcan en resultados reales? ¿Cómo garantizar que los ciudadanos tengan conocimiento de todas las posibilidades que tienen y cómo alentarlos a utilizarlas al máximo? ¿Y qué soluciones funcionan para generar la demanda de información y también su oferta? Y quiero presentar a los siguientes panelistas, a Judith Mariscal y Juan Manuel García, del Centro LATAM Digital, con quienes conversaremos sobre el panorama regional y sobre la labor del Centro LATAM Digital. Judith Mariscal es profesora e investigadora del CIDE, directora ejecutiva del Centro LATAM Digital y miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en cuestiones de política pública y asuntos regulatorios aplicados a las tecnologías de la información y comunicación. Fundadora y miembro del Consejo Directivo de la conferencia anual Communication Policy Research Conference CPR LATAM. Juan Manuel García es responsable del área de proyectos en el Centro LATAM Digital
y editor asociado en la Revista Latinoamericana de Economía y Sociedad Digital. Previamente, trabajó como coordinador del Plan de Transparencia Activa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la publicación de datos abiertos de justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina. Es licenciado en Comunicación y tiene una maestría en Políticas Públicas y Desarrollo por la Universidad Nacional de San Martín, y es miembro de la Red de Innovación en Gobierno. Así que bueno, los escuchamos y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por esta invitación. Me parece que uno de los actores centrales en el diseño de la política pública en torno a temas digitales son justamente las bibliotecas. Y no siempre nos reunimos, ¿no?, los académicos estudiosos de este tema con las bibliotecas. Brevemente, el Centro Latam Digital se encuentra en la Ciudad de México. Es una asociación civil que busca fortalecer el diseño de las políticas digitales en América Latina, el acceso a la información para el desarrollo. En especial el desarrollo de combate a la pobreza y el desarrollo de un fortalecimiento de la democracia, que incluye particularmente la participación del ciudadano en la vida política, en la vida social, en los mercados. Y esto lo hace a través de la producción de conocimiento de investigación aplicada, de la capacitación y de la difusión del conocimiento de diferentes plataformas de conocimiento en América Latina. Brevemente, voy a dejar que Juan Manuel entre en ese tema en mayor detalle, pero simplemente la perspectiva desde el centro Latam Digital es ver el contexto en donde está ocurriendo esto. Me parece que ya se mencionó algo al respecto, pero se está dando en un momento crítico, claramente, que todos conocemos, que es la pandemia. La pandemia ha exacerbado las desigualdades, en especial aquellas en torno al acceso a la información. Nos ha recordado los pendientes que las diversas reformas en la región han tenido, que a pesar de haber tenido diferentes programas de cobertura social, hoy la conectividad sigue siendo un tema muy pendiente y ha hecho que docentes, estudiantes, trabajadores no puedan acceder a sus centros de trabajo, a la educación, y ya los deje atrás en todo este camino al desarrollo. Entonces, de nuevo, el acceso a esta información pasando por el más simple, que es la conectividad, pero no solamente eso, sino es la adopción, la calidad y los datos que se están dando. Y en este sentido, termino un poco por decir esto. Me parece que además de la pandemia, claramente importante, se está dando también un regreso al autoritarismo, en donde la democracia y las instituciones para el fortalecimiento de la democracia están enfrentando retos muy importantes, y lo digo en especial para el caso de México, en donde hoy enfrentamos un ataque directo a los científicos a través del CONACYT directamente, ¿no? Es en donde se está ocurriendo. Entonces eso nos pone en un momento de alerta respecto a no solamente hablar de un acceso a la información en general, sino muy particularmente para enfrentar tanto los temas de pandemia y de esta gran desigualdad, como de un regreso del autoritarismo en algunos países de la región. Y aquí me parece que hay una tensión, ya llevándolo un poco más a temas de qué se hace, qué hacer, ¿no?, ante el diseño de la política pública. Y estamos viendo esta tensión que también está ocurriendo, de que me parece una oportunidad para crear un pacto social, un nuevo pacto social entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado también, ¿no? Poder distinguir esta tensión, que son aquellos datos que son claramente insumos para un modelo de negocio, y legítimamente lo son, y cómo se pueden utilizar y aprovechar
de una manera que tanto ponga en riesgo los datos personales, la privacidad, también como en el mercado la posibilidad de competencia, teniendo esta ventaja de una recolección de datos muy, muy grande. Entonces, sigue esta tensión, cuáles son aquellos datos que son bienes públicos. Me parece que tiene que ver con el grado de desagregación de estos indicadores, pero también sabemos muy claramente que hay datos que van a mejorar y que van a contribuir a temas de interés público como es la justicia, la seguridad, la educación, la salud, y que entonces el Estado tiene un rol que jugar, y en el mejor de los casos este rol tendría una naturaleza de colaboración con ciudadanos, con sector privado. ¿Cómo se logra eso? A través de un diseño de políticas bajo un contexto de confianza, de transparencia, y bueno, esas son parte de los temas que vemos en el centro. Y pues ahí lo dejo. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias a IFLA y a la biblioteca por la invitación. Bueno, voy a seguir la línea en la que venía Judith. Realmente en América Latina el conocimiento y la investigación científica son considerados bienes públicos, son en su mayoría financiados por el Estado, por lo cual realmente los investigadores científicos de la región no están en igualdad de condiciones que investigadores de otros lugares del mundo, donde quizás la inversión privada o la financiación de la investigación viene también de otros sectores, mayoritariamente, digamos, o está mejor distribuida, al menos. Entonces, desde el Centro LATAM Digital, donde realizamos tareas de investigación y donde buscamos también que esa investigación sirva de insumo para la generación de políticas públicas, el hecho de contar con mecanismos de acceso a la información que produce el Estado es algo fundamental para todas las tareas que realizamos. Entonces, quería quizás justamente tratar de seguir esta vía doble, ¿no? Donde, por un lado, lo que tiene que ver específicamente con la agenda de investigación en materia de política digital y gobernanza de Internet, los estados en la región están cada vez tomando más acciones de implementación de política de tecnología digital para brindar servicios en términos generales, y a la vez están usando estos mecanismos de tecnología digital para publicar información. Entonces ahí se da una doble variante, porque estos mecanismos también permiten la automatización de la publicación de información, que esto se ve en políticas como las políticas de publicación de datos abiertos, etc. Pero ahora bien, muchas veces, y quizás hasta paradójicamente, los gobiernos no terminan de publicar determinados, quizás, información complementaria acerca de lo que está detrás de esas políticas de implementación de tecnología digital, que tienen que ver con el uso de quizás mecanismos de inteligencia artificial, o lo que se vio, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires con la implementación de tecnologías de reconocimiento facial, donde si bien estaba a disposición el mecanismo legal y técnico para la publicidad de esa información, no se terminó de publicar. En este caso, por ejemplo, las políticas de acceso a la información permitieron para algunas asociaciones civiles acceder a esa información, o por lo menos tener un mecanismo que les permita acceder a esa información. Entonces, desde el Centro LATAM Digital, nosotros notamos constantemente que los científicos, y también, ¿por qué menciono esto? Es una agenda desde la cual se investiga mucho, desde sociedad civil y desde academia, no solamente desde quizás espacios de investigación universitarios clásicos, ¿no? Entonces, el hecho de que estas dos agendas sean complementarias para nosotros es fundamental, porque nos permite tener a nivel regional, poder realizar a nivel regional un seguimiento de este tipo de normativas a partir de la publicación, incluso de información a partir de figuras como la de transparencia activa, que cada vez se están implementando en más países de la región. Justamente, desde el centro trabajamos no solamente, o sea, si bien está localizado en México, trabajamos con países de toda la región, investigaciones con investigadores de toda la región, y muchas veces necesitamos realizar
investigaciones acerca de marcos regulatorios que son de países distintos. Algunos países son federales, otros países tienen una administración más centralizada. Entonces las políticas de acceso a la información pública nos permiten generar un acceso más igualitario a ese tipo de normativa. Y el trabajo que vienen realizando las bibliotecas de los distintos países de la región en ese caso es clave. La publicación proactiva de información de las bibliotecas que están realizando las bibliotecas de los congresos de los distintos países es realmente muy importante. Y eso justamente se da una vez más en esta doble vertiente del uso de tecnología como un servicio, del acceso a la información como un servicio, también como hablaba el diputado Selva y Alejandro al principio de la presentación, pero también como un mecanismo de uso, digamos, de tecnología. Entonces, realmente la tecnología y el acceso a la información van de la mano. Otra cosa sobre la que quería hablar, y también desde uno de los ejes de trabajo del centro, que es el desarrollo de esta revista académica, la Revista Latinoamericana de Economía y Sociedad Digital, tiene que ver más con temas de acceso abierto también. Desde el centro impulsamos ese tipo de políticas frente a la que UNESCO también es uno de los referentes en impulso a nivel regional de ese tipo de iniciativas. Y consideramos que es un insumo clave para el acceso a la información, porque permite desarrollar mejor, o sea, a los científicos, como hablábamos al principio de la investigación, les permite acceder a mayores conocimientos, pero también es una forma de igualar oportunidades, digamos. El acceso a la información y el acceso abierto ponen a investigadores en igualdad de condiciones para acceder a material científico que es clave para el desarrollo de investigación. Y a la vez, desde el centro nosotros lo que buscamos, y es uno de nuestros puntos más importantes de trabajo, es transformar esas investigaciones en recomendaciones de políticas públicas. Para esto también es clave poder acceder a material normativo que es publicado de forma proactiva por los gobiernos o a través de mecanismos de acceso a la información, sea de forma directa, de pedidos realizados por el centro, o a través de pedidos que realizan las investigaciones que están distribuidas en los distintos países y que trabajan con la misma agenda, porque esto permite analizar mejor precedentes sobre temáticas muy diversas. Entonces, realmente las políticas de acceso a la información pública son clave para todo el trabajo de investigación que venimos llevando desde el centro y para poder trabajar también de forma equitativa con investigadores de toda la región con los que nos manejamos. Una vez más, considero que figuras como la transparencia activa, que cada vez se está implementando, no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel Estado, digamos, en todos los poderes de los estados federales que componen la región, forman parte de iniciativas que nos permiten acceder a datos de información de justicia, del poder legislativo y el poder ejecutivo, donde hay una, y también retomando lo que decía el diputado Selva, hay un sentimiento de comunidad, digamos, y de cooperación en el consumo y en el uso de información. Y esto también genera círculos virtuosos hacia adentro de los gobiernos, y sé que desde el Congreso de la Nación Argentina se está trabajando de forma colaborativa con sociedad civil y con otras instancias del Estado para publicar mejor y más detalladamente información. Así que realmente celebro mucho esta iniciativa y bueno, estoy muy atento al resto de los panelistas, que realmente es súper interesante todo lo que están comentando. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. En primer lugar, quiero destacar lo que Judith decía en relación a empoderar al ciudadano en cuanto a la capacitación y la difusión. Y coincido plenamente que las bibliotecas somos lugares importantísimos para esto. Y acá destaco que siempre decimos que en América Latina las bibliotecas son lugares de encuentro. No importa qué es lo que hagas en ellas. Si venís a leer un libro, a conectarte, porque la conectividad de las bibliotecas tiene que ver con la investigación, pero también para hacer el currículum vitae de una persona que no tiene trabajo. Es permitirle el acceso libre y democrático a la información, al conocimiento, pero también al esparcimiento. Y eso es fundamental
como lugares de formación de información las bibliotecas. Juan Manuel nos hablaba de la verdad que de un mismo lenguaje que manejamos en las bibliotecas de América Latina y del Caribe. Él hablaba de la investigación como un insumo, y sí, es así. El permitir la posibilidad del acceso a las investigaciones del Estado argentino hacia los investigadores es fundamental, porque es insumo de todos los argentinos, y de todos los latinoamericanos y los caribeños. Después dijo una palabra muy interesante que hablaba de tecnología, que es un servicio, y es así. El mundo que viene, la tecnología va a ser un servicio fundamental. En cosas como que hoy no son lejanas, como la inteligencia artificial, que la tenemos todos los días, pero es un lenguaje que tenemos que acostumbrarnos. Y habló de una cosa fundamental que entendemos que es nuestro eje central en la Biblioteca del Congreso de la Argentina, que es la igualdad de la oportunidad. En este caso, no para la ciudadanía, sino también para los científicos. La desigualdad en el acceso a la información, al conocimiento de los científicos, el resultado no va a ser el mejor. Por eso hay que permitir, a través de estos encuentros y a través de las leyes que permiten el acceso a la información, que tengan el acceso al consumo, a la información y a todo lo que los estados producen. Y por eso mismo festejamos hoy, y hoy celebramos el día de... Porque muchas veces dicen, ¿para qué hacen el día de tal cosa? ¿No? Y el día del acceso a la información nos permite hoy discutir sobre esto, sobre la posibilidad del derecho a saber y a reconstruir mejor con acceso a la información. Bueno, ahora vamos a volver a la Argentina y quiero presentar a Manuel Cotado. Ha llevado una gran iniciativa a cargo de la modernización del Parlamento argentino, más que nada de la Cámara de Diputados de la Nación. Es director de modernización de la Honorable Cámara y fue director ejecutivo de Estrategia y Soluciones y director de Comunicaciones de la Municipalidad de Mar del Plata de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Manuel, te escuchamos. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas, a los miembros del panel y a los espectadores que nos están escuchando en este día. Un saludo especialmente al presidente de la Comisión de la Biblioteca, al diputado Carlos Selva, un compañero y un amigo en cuanto a todos estos temas tan importantes que estamos conversando. Y aprovecho la invitación, Alejandro, como cuando me la hiciste llegar, para compartir la experiencia del proceso de modernización de la Cámara que hicimos en el marco de la pandemia. En este contexto nos tocó asumir en diciembre de 2019, como en la Dirección de Modernización de la Cámara de Diputados, con un cambio del signo político de la Cámara de Diputados en ese momento, y nosotros asumimos en diciembre de 2019 con todo el equipo, hicimos un diagnóstico de la situación del área. Por supuesto que habíamos estudiado atentamente la ley 27275, que muchos de ustedes la conocerán. Juan Manuel me asiente con la cabeza porque, bueno, es la ley madre acá en Argentina, la ley de acceso a la información pública, que se sancionó en el 2016 y que nos rige. Y bueno, estudiamos esa ley y nos pusimos a trazar un pequeño plan estratégico, un pequeño plan de acción a 4 años, porque es el tiempo que esperábamos gobernar la Cámara de Diputados. Esto fue en diciembre, asumimos, enero y febrero estuvimos haciendo el diagnóstico y las primeras líneas de acción, los primeros ejes, en cuanto, sobre todo, estábamos enfocados a despapelizar, a mejorar algunos procesos administrativos en la Cámara de Diputados. En sus 140 años, los trámites siempre fueron de manera similar. Yo pongo siempre el ejemplo, bueno, Alejandro se lo conté en las varias reuniones que tuvimos, y un diputado o una diputada, para ejercer su voluntad legislativa, sus derechos administrativos, legislativos, parlamentarios, bueno, puede presentar un proyecto de ley, una declaración de interés o un pedido de informes, y durante los 140 años de la historia del Congreso argentino, lo tuvo que hacer de la misma manera, venir de manera presencial a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presentar 3 copias en papel por mesa de entrada con una firma. Bueno, esto siempre fue de la misma manera, y para bien o para mal, la pandemia nos transformó. Entonces, estábamos evaluando, desde ahí partimos, desde ahí fue la línea de base que nosotros teníamos, y donde partimos a elaborar este plan de acción que comentaba. Mirábamos de reojo lo que pasaba en Europa, como casi todos, y veíamos que se veía venir
se veía la pandemia y se nos vino. En marzo tuvimos que salir corriendo a poder juntarnos con los distintos bloques políticos de las distintas fuerzas que componen la Cámara de Diputados y poder resolver de qué manera íbamos a funcionar. Entonces yo me había notado acá, Alejandro, que vos lo habías comentado en la pregunta anterior y que habías hablado de la tecnología como un servicio, y yo lo mencionaba, que la tecnología es, además de un servicio, por supuesto, es una herramienta, pero que también lo mencionabas antes, que cómo hacer que esas leyes de acceso a la información pública verdaderamente se cumplan. Y yo, valga, digamos, en casa de herrero cuchillo de palo, decimos en Argentina, soy el director de modernización de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, y reconozco que sin la decisión política, cualquier tecnología no funciona. Entonces, con la presidencia de Sergio Massa a cargo de la Cámara de Diputados de la Nación, la ley existe desde 2016. Por supuesto que hay un montón de cosas para mejorar, y no voy a... bueno, Juan Manuel debe saber de nuevo, la Agencia de Acceso a la Información Pública en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en el Congreso, no está conformada. Es un paso a corregirlo, tenemos que hacer, y es lo que se viene. Pero bueno, y la ley está sancionada en el 2016, estamos en el año 2021. El año 2017, 2018, 2019 y 2020 no hubo, y 2019 no hubo pandemia. Y no se avanzó en algunos sentidos. Entonces digo, la tecnología está muy bien, hay muchas herramientas disponibles, pero nada suplanta a la decisión política y a la conducción política. En ese sentido, el presidente de la Cámara nos dio muchas herramientas para poder avanzar. Y la verdad es que pudimos aprovechar la pandemia para este plan de acción que teníamos a 4 años. La verdad que resumirlo y hacerlo en 2 meses pudimos adaptar un montón de herramientas para que los diputados y las diputadas puedan ejercer sus voluntades legislativas y parlamentarias. Por primera vez en la historia, los diputados pudieron presentar proyectos o declaraciones de interés o pedido de informes de la manera digital. Por primera vez, desde que se sancionó la ley, se pudieron hacer pedidos de acceso a la información pública por mail. También los ciudadanos tenían que venir, los ciudadanos de toda la Argentina tenían que venir con las características geográficas que tiene nuestro país a pedir cualquier información de manera presencial a la capital federal de la Argentina y hacerlo en papel. Y ni que hablar las cuestiones relacionadas a la transmisión de las comisiones y las sesiones. De un tiempo a esta parte, las sesiones sí podían verse en vivo por YouTube y por Diputados TV, pero una vez más, con la tecnología disponible y a disposición, no se realizaba. Y esto fue por decisión política, que el 100% de las comisiones que se realizaron desde que asumió el presidente de la Cámara en 2019 hasta hoy, se transmitieron en vivo y en directo por YouTube. Entonces, bueno, por supuesto que hay mucho para avanzar, y que la ley creo yo que es una ley como todas mejorable, pero es la que tenemos, y que estamos en proceso de ir cumpliendo paso a paso con un montón de cuestiones, pero cuestiones muy básicas como la participación o la escucha, la posibilidad de enterarse lo que los legisladores, lo que los representantes del pueblo debaten, no estaba ocurriendo. Entonces, bueno, la pandemia, para bien o para mal, en muchos sentidos a nosotros nos ayudó, y es feo decirlo, pero fue una aliada en muchos sentidos de parte nuestra. Como también decía Juan Manuel García, nosotros pudimos desde la Dirección de Modernización llevar adelante el proceso en colaboración con las distintas áreas de toda la Cámara de Diputados, que también incluye a la biblioteca, que nos dieron una gran mano los cuerpos técnicos que conduce Alejandro. Pudimos llevar adelante en colaboración con las distintas organizaciones de la sociedad civil, siempre las menciono, son 7 las organizaciones con las que nosotros trabajamos, que son miembros de la red de Parlamento Abierto, con las que intercambiamos Directorio Legislativo, CIPEC, Poder Ciudadano, ADC, ASIG, siempre me olvido alguna más, Fundación Conocimiento Abierto, y Poder Ciudadano, no sé si lo había mencionado. Con esas organizaciones que componen la red de Parlamento Abierto, y con muchas otras más, y con ciudadanos y ciudadanas que quisieron participar, pudimos elaborar el primer plan de Congreso Abierto, dentro del plan estratégico de gobierno abierto que Argentina integra como miembro de la OGP. Por supuesto que es el primer plan,
es totalmente perfectible, es un plan donde tomamos 5 compromisos a cumplir en los próximos 2 años. En la presentación del plan y en el lanzamiento del plan, una vez más, la decisión política, estuvo el presidente de la Cámara junto a todas estas organizaciones que yo mencioné, lanzándolo. Entonces digo, la tecnología, las herramientas, las cuestiones declamatorias son muy importantes. Estas reuniones generan sentido, generan subjetividad alrededor de los temas, pero sin decisión política no se puede avanzar. Entonces, pudimos avanzar con el primer plan de Congreso abierto, que esperemos que sea el primero de muchos, que nos mejoren las personas que nos suplanten de acá para adelante, que podamos seguir avanzando, sabiendo que hay muchísimo para hacer, que en una organización tan grande y tan importante como la Cámara de Diputados de la Nación, donde 140 años se realizaron los trámites de la misma manera, poder avanzar en este sentido, por supuesto que sabemos que hay muchísimo para mejorar y que nosotros no somos ningunos iluminados que vamos a poder resolver todo en 1 año y medio y con una pandemia encima. Con lo cual, vuelvo a insistir, me parece clave poder acercar la ciudadanía al Congreso, los legisladores a la ciudadanía y viceversa. Esto de bajar esa palabra a mí no me gusta, sino estar al mismo nivel y poder interactuar, dialogar entre los ciudadanos y ciudadanas y los legisladores y las legisladoras, que además cumplen el doble rol. En ese sentido, déjame comentar, Alejandro, si puedo robar un minuto más de la intervención. Relanzamos el portal de leyes abiertas, que creo que está bueno comentarlo también, que era una herramienta que hizo la gestión anterior y que nosotros cuando asumimos nos juntamos con la actual diputada nacional del radicalismo, Dolores Martínez, y nos pareció una buena herramienta. Entonces la mejoramos con nuestra perspectiva, con nuestro punto de vista, y pudimos relanzarla. El portal de leyes abiertas lo que genera es la posibilidad que los diputados y las diputadas puedan presentar los preproyectos de ley en una plataforma colaborativa donde las personas pueden opinar acerca de ese proyecto de ley y los diputados pueden tomar esas opiniones que genera la ciudadanía. Una vez más, hay experiencias en otros países de América Latina, que veo que hay muchos miembros acá, donde algunas instancias de participación ciudadana son necesarias para que los proyectos tomen estado parlamentario. A mí personalmente eso me parece muy bien, muy importante. No todas las instancias de participación ciudadana pueden ser de manera digital, incluso hay reuniones que son presenciales en distintos estamentos que tienen los congresos en los territorios federales, pero me parece que esa participación ciudadana sin información no es posible. Entonces, también en conjunto con el portal de leyes abiertas, actualizamos el portal de datos abiertos, incorporando nuevos datasets, por supuesto que queremos incorporar muchos más, y que queremos hacer mucho más accesible la información que hay publicada. Estamos doblando como un barco, digo yo, no podemos ir medio frenéticamente, estamos doblando como un barco, y para eso es muy importante crear sentido y subjetividad, una vez más, alrededor de estos temas. Me parece que cuanto más cerca, que cuanto la ciudadanía más información tenga, más pueda manejarla y la información sea más accesible, vamos a estar cada vez más cerca las personas con los dirigentes y los representantes. Eso es muy importante, porque si eso no sucede, hay experiencias muy drásticas y trágicas en nuestra región, sobre todo, donde la ciudadanía está alejada de los políticos y la política de la ciudadanía. Entonces, una vez más, con decisión política, me parece que es muy importante que se celebre este día, que los políticos y los dirigentes celebremos este día y que nos comprometamos sin banderías políticas partidarias, pero sí con la política de ir cada vez más transparentando las decisiones de cómo diseñamos, cómo legislamos, cómo tomamos decisiones alrededor de las políticas públicas que construimos. Así que bueno, gracias una vez más por la invitación. Los invito a acercarse a participar de los programas que llevamos adelante de la Dirección de Modernización. Les voy a dejar la página web y seguimos escuchando atentamente al resto de los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Hay una palabra o una frase muy importante que es decisión política, ¿no? Creo que sin decisión política ninguno de los actores que trabajamos en instituciones públicas podemos llevar adelante los proyectos. Yo vuelvo a repetir el caso de la Biblioteca del Congreso,
a través de quien hoy preside, que es el diputado Selva, que siempre nos ha dado un acompañamiento a las decisiones que toma la institución, de la visibilización, de la posibilidad de que todo lo que hagamos esté en datos abiertos, en visibilizar las acciones, y nos permitió eso tener en la pandemia un desempeño muy importante en nuestra biblioteca, que tiene que ver con la inversión también, porque la política también tiene que trabajar en la inversión. Así que en eso coincido plenamente. Creo sin ninguna duda que poder presentar información, pedir información pública a través de un mail, para un país extenso como el nuestro, como es la Argentina, es fundamental. Antes, como decía Manuel, tenía que venir una persona a mesa de entradas personalmente y hacer las copias, las 3 copias que correspondía, y ahí recién le daban cauce a la gestión. Y otra cosa que me parece fundamental, Manuel, de lo que vos dijiste, es la visibilización de los parlamentarios. En un país tan extenso como Argentina y como muchos países de América Latina, el problema más grande que hay, que los parlamentarios no son conocidos en su lugar de elección. Muchas veces, o se alejan del lugar de la elección, los ciudadanos que los votan no conocen el trabajo que hacen en las comisiones técnicas, que yo les puedo asegurar que a lo mejor lo que vemos en la televisión muchas veces, que son las discusiones en el recinto parlamentario, lo más importante se realiza en las comisiones técnicas, donde hay debates son riquísimos y donde hay legisladores que tienen un desempeño que es desconocido por quienes votan. Entonces, tanto la implementación de Diputados TV, que es un canal de televisión que tiene la Cámara de Diputados, y otro que tiene la Cámara de Senadores, permitió darle visibilidad a esa discusión política en las comisiones técnicas, y poder visibilizar a aquellos legisladores que tienen discusiones técnicas muy, muy ricas y muy fuertes en temas que hacen en la ciudadanía. Muchas gracias, Manuel. Coincidimos en todos los conceptos y sabés que es así. Por último, quiero presentar a Carolina Alonso Peñanfiel, es coordinadora de Sistemas de Información, Bibliotecas y Museo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios en la Cámara de Diputados de México. Carolina es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, perdón, pero se me decía difícil. Fue becaria del gobierno francés para realizar estudios de posgrado en el Instituto Eustache de Development, Politique Économique de Social París. Se ha desempeñado en diversos cargos como analista asesora y coordinadora de distintas áreas de Poder Legislativo en México. Actualmente es coordinadora del Sistema de Información, Bibliotecas y Museos de la Secretaría de Servicios Parlamentarios en la Cámara de Diputados de México. Y además, una gran integrante y aportante a nuestra red de bibliotecas parlamentarias de América Latina y del Caribe, y con quien hemos realizado un trabajo en conjunto que tiene que ver con leyes ambientales que presentamos el año pasado. Carolina, te escuchamos con mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a todo, al señor diputado, a los colegas panelistas. Enhorabuena a la UNESCO y a la isla por este encuentro que nos ayuda a valorar el peso específico de la información para el desarrollo humano. Agradecemos sobre todo a los compañeros y nuestros pares de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina para exponer estos adelantos. Si me permites, Alejandro, quería hacer un comentario. Yo tengo preparada, como este es un panel regional y el público también de gente de Latinoamérica, había preparado cómo ha sido la evolución de las leyes en nuestro país. Lo voy a hacer más brevemente de lo que tenía pensado, y si quieres me aboco directamente a las preguntas que tú oportunamente nos haces para que demos una idea más clara de lo que hacemos en Cámara de Diputados y específicamente la coordinación de sistemas de información, bibliotecas y museos. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí. Gracias. Bueno, el primer antecedente en México es desde 1977, sin embargo, es hasta el año 2002 cuando se inició una verdadera revolución para el acceso efectivo del ejercicio de derecho a la información, con una novedosa ley que ha sido catalogada como de las más completas y que, vale la pena mencionarlo, fue resultado de una gran labor de la sociedad civil. La entonces Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental creó instituciones, procedimientos y plazos
para el ejercicio del derecho a la información. Y es también el origen de los portales de transparencia, donde se publica información de oficio, y creó una robusta base de datos en donde las personas presentan solicitudes de información. Sin embargo, una de las carencias es que solo obligaba al Poder Ejecutivo a transparentar su información, y si bien la Cámara de Diputados y otros organismos empezaron a publicar su información, cada uno diseñó portales de transparencia. Bueno, para comentarte, hubo varias reformas, pero la siguiente, la que nos compete, fue en el año de 2014, realizada en el marco de Parlamento Abierto, e incluyó la homologación de criterios interpretativos que ampliaron los resultados del derecho de acceso a la información. Esta reforma constitucional dio origen a la ley secundaria en la materia, denominada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información de 2015, y es la que está vigente hasta nuestros días. Esta ley amplió la cobertura de aplicación a todos los poderes de estados, órganos constitucionales autónomos y todas las personas físicas y morales que reciben recursos públicos en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Esto se les denomina sujetos obligados, los cuales suman más de 9,000 instituciones que día a día publicamos información de oficio y contestamos solicitudes de información recibidas. En apoyo también se han aprobado por el Poder Legislativo mexicano en la materia la Ley General del Sistema Anticorrupción, la Ley General de Datos Personales y la Ley General de Archivos. En el 2018 se publicó, discutió y aprobó la Ley General de Archivos, que cuenta con un capítulo para la coordinación entre el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, y cuyos preceptos son la base para garantizar el acceso a la información pública, organizada y accesible. Este andamiaje legal también ofrece bases para promover la participación ciudadana, por ejemplo, a través de la instauración de un consejo consultivo para todos los órganos garantes de transparencia. La Ley General de Archivos nos obliga a contar con los instrumentos de control y consulta archivísticos y a mantenerlos actualizados y disponibles, y es por ello que, como parte del sistema institucional de archivos de la Cámara de Diputados, los archivos de trámite integran y organizan los expedientes que cada una de las áreas produce, usa y recibe. En este sentido, el binomio archivos-transparencia es la piedra angular para ejercer el derecho de acceso a la información, promover, fomentar y difundir la información pública, la participación ciudadana y garantizar la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible y actualizada. Te quería comentar también que nosotros la coordinación existe desde 2018, pero desde antes toda esta información que ha sido producida está publicada en el catálogo de la biblioteca virtual y es de libre acceso. Si gustas, entonces ahora pasaría directamente a alguna de las preguntas que tú nos comentaste de... Sí, quería un segundo, Sí, porque me decía el diputado Selva que tiene que irse al bloque y quería despedirse, así lo dejamos que vaya a sus obligaciones en el bloque al que pertenece. Si quiere saludar, diputado, ¿usted algo? Sí, perdón por la interrupción. No, realmente nos están llamando por una reunión referida nada más ni nada menos al tema presupuesto. Así que les pido disculpas, vamos a mirar dentro de lo que les pusimos cuál es el presupuesto que tenemos para este año para el tema medio ambiente, que es algo que estuvimos mencionando. Así que bueno, un gusto poder compartir con ustedes. Pido las disculpas, la verdad que hace un ratito me estaban llamando, así que no quiero quedar mal del otro lado. Un gusto y a disposición, y Alejandro está en contacto permanente con ustedes, y saben que la Biblioteca del Congreso, primero, que es un honor que sea integrante de IFLA y que hoy tenga la responsabilidad a través de la gestión de Alejandro de representarnos también y en tantos lugares. Bueno, a mí me hace mucho más fácil y más cómoda la tarea. Así que un placer y la disculpa y a disposición. Gracias, diputado. Buenas tardes, diputado. Gracias.
Gracias, Carlos. Te escuchamos, perdón. Gracias. Bueno, está una reflexión sobre cómo garantizar que las leyes se conviertan en resultados reales. El derecho de acceso a la información es sin duda una valiosa herramienta que no solo contribuye a transparentar la gestión pública, sino también coadyuva a prevenir la corrupción. Si bien la Ley General de Acceso a la Información Pública en México ha sido ranqueada por algunos organismos como un instrumento normativo bien diseñado, el Poder Legislativo, en acompañamiento con la sociedad mexicana, la cual se ha distinguido por cuestionar activos grupos que constantemente han impulsado perfeccionar este marco jurídico, y que se presentó, por ejemplo, en la pasada legislatura, la 64, que apenas terminó en agosto pasado, se presentaron 44 iniciativas de reforma o adición a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y en ellas se abordaron temas como mecanismos de alerta por violencia de género y publicación de datos estadísticos en esta materia, a fin de que los sujetos obligados del Poder Judicial tengan obligación de publicar el texto íntegro de las sentencias en materia de lenguas indígenas, para garantizar la especialización de las personas adscritas a los organismos garantes y asegurar la paridad de género en su integración. En materia de gobierno abierto son algunos ejemplos. Cabe destacar que la Cámara de Diputados de México desde casi una década, el 2012, integró una comisión de transparencia y anticorrupción como una comisión ordinaria, y es a través de este grupo de trabajo parlamentario que se han dictaminado variadas iniciativas que constantemente suman contenidos que perfeccionan nuestras leyes de acceso a la información, datos personales y temas de anticorrupción. Ahora bien, ¿cómo garantizamos que nuestras leyes de acceso a la información se traduzcan en resultados de impacto para la ciudadanía? Por ejemplo, podríamos hablar sobre el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Esta institución envía un informe al Congreso en donde se puede dar seguimiento del impacto legislativo. Por ejemplo, recientemente los diputados recibieron el informe 2020, en donde el instituto da cuenta de las diferentes campañas, por ejemplo, encuentros regionales de transparencia, concursos para ser comisionado o comisionado infantil, concursos nacional de spots de radios, concurso nacional de periodismo, investigación y aplicaciones de información pública, talleres regionales de planeación, seguimiento y balance de resultados de las acciones de capacitación en el marco de la Red Nacional para el Fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia, instalación de las redes locales por una cultura de la transparencia, talleres nacionales a nivel nacional y a nivel local en materia de gestión documental y de archivos. También lo mismo en talleres en materia de protección de datos personales, y una jornada de capacitación en transparencia proactiva. Y de acuerdo al informe de 2020 de este órgano garante de la transparencia a nivel nacional, se observa que el total de solicitudes de acceso a la información y datos personales desde el año 2003 al 30 de septiembre de 2020 fue de 2.679.000 solicitudes, y la transparencia se palpa a diario en el periodismo de investigación, en varios productos editoriales o en tesis de estudiantes universitarios. Y con respecto también a la pregunta de cómo garantizar el conocimiento y uso ciudadano, como ciudadana quisiera comentarles que estamos, además de estar obligados con la transparencia, sabemos que estando en la Ciudad de México es muchísimo más fácil acceder a este tipo de tecnologías para presentar solicitudes, cuando en nuestro país somos alrededor de 126 millones de personas, y muchas de ellas se encuentran en medios rurales y con poca conectividad, como se ha comentado aquí. Es por ello que consideramos relevante el gran esfuerzo del Instituto Nacional para desarrollar un plan nacional de socialización de derecho a la información, diseñado a la luz de los resultados de la encuesta de información
de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y la cual arroja algunos datos claves, si me permiten proporcionarlos. El 54.8% de las mexicanas y los mexicanos tienen conocimiento de una ley o institución relacionada con el derecho de acceso a la información, pero solo un 3.6% manifestó haber realizado una solicitud de información. El 16% ha visitado un portal de internet del gobierno y un 32%, un poquito más, dijo haber utilizado la información para algún trámite o gestión. Justo estas cifras son las que se quieren potenciar a través de este Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, con la filosofía de que cuando el derecho de acceso a la información se enseña, se transmite y se ejerce, abre una estela de posibilidades, no solo para incrementar la participación ciudadana en la forma de decisiones públicas, sino también para potenciar la generación de beneficios concretos para las personas. Si quieres, Alejandro, me detengo ahí para lo que tú ordenes. Bueno, estamos muy bien con... Yo quiero saludar primero tenemos compatriotas de diferentes países, mucha gente de México, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador, de España, así que les agradezco mucho la participación. Estamos abiertos a algunas preguntas. Tengo acá, miro al costado porque tengo a Isela al lado, así que Sí. quería ver si tenemos alguna pregunta puntual. Aparecieron algunas preguntas por el chat, tenemos poquito tiempo, así que vamos a levantar solo algunas. Yo quería antes destacar algo que había dicho Carolina, que me parece importante destacarlo. Ella hablaba de un tema muy puntual, que es el derecho a la información como una herramienta para combatir la corrupción. Me parece que es fundamental eso, ¿no es cierto? Y también trabajar en la posibilidad de que nuestras leyes y nuestras diferentes directivas estén en lenguas indígenas, que estén también con políticas de género, que puedan ser accesibles por personas con discapacidad, que empezamos a trabajar en los parlamentos y en diferentes gobiernos con la posibilidad del lenguaje claro, la lectura fácil. Eso es realmente inclusión. Y también me parece que es saludable, y para festejar la creación del Instituto Nacional para la Transparencia. ¿Saben por qué? Porque este instituto está midiendo datos. En nuestra América Latina y el Caribe, como bien decía Juan Manuel antes, es tan difícil conseguir datos. Y la verdad que no hay políticas o decisiones políticas posibles si no tenemos datos adecuados. Los países que avanzan en sus políticas son porque cuentan con un buen dato para poder tomar la decisión correcta, en el lugar correcto, con los ciudadanos correctos. Así que felicito a esta iniciativa de México, porque también es otra posibilidad que nos da la Agenda 2030. La Agenda 2030, en sus postulados, nos permite, en este caso la biblioteca nuestra, el Congreso de Argentina, en todos sus procedimientos tenemos los diferentes postulados de la Agenda 2030, nos permiten tener datos específicos y tomar decisiones correctas. Así que le cedo acá a Isela la posibilidad de las preguntas. Bien, en principio agradecerles a todos los panelistas y a Alejandro por la moderación de este evento, que creo salió muy bien. Tenemos algunas preguntas que me hicieron llegar participantes. Una tiene que ver con la exposición de Juan Manuel sobre el plan de Congreso Abierto. Juan Manuel, acá preguntan cuándo fue que se efectivizó ese plan de Congreso Abierto. También se puede encontrar, entiendo, para descargar en la web de la Honorable Cámara del Congreso de la Nación. Si quieres acotar más sobre ese punto, para el resto de los panelistas que verán la transmisión, bienvenido. Manuel Cotado. Claro, no entiendo Juan que fue Manuel para... García. Sí, el plan de Congreso Abierto es un plan co-creado. Si quieren cuento un poquito más de la historia. Argentina se incorporó a 2011, si no me falla la memoria, a OGP, desde Jefatura de Gabinete de la Nación, y en ese contexto se llevan realizados 4 planes de gobierno abierto,
desde el Ejecutivo Nacional. En la gestión anterior, que nos antecedió con Emilio Monzó al frente de la Cámara de Diputados, se tomó el compromiso de que el año siguiente se iba a realizar el primer plan de Congreso abierto, que viene a cumplir la pata del Poder Legislativo dentro de ese plan general de gobierno abierto. Nosotros tomamos esa iniciativa y la llevamos adelante. Lo hicimos de manera colaborativa con las distintas organizaciones de la sociedad civil y fue todo un proceso. En la página web, que la puse ahí en el chat, les contamos cómo fue el proceso colaborativo de la creación del primer plan, los 5 compromisos que asumimos en relación a este primer plan, que lo realizamos con distintas áreas, con distintos funcionarios y funcionarias de la Cámara de Diputados de la Nación. Por ejemplo, uno de los compromisos es tener más información en cuanto a la publicación de las cuestiones relacionadas a las comisiones, que es un tema importante. Ese es uno de los compromisos en el cual estamos trabajando junto al área de la dirección de comisiones propiamente dicha. Otro de los compromisos tienen que ver, el primer compromiso, en cuanto a la temática de género. Bueno, nada, ese compromiso lo trabajamos con la dirección de género propiamente dicha. Bueno, nosotros somos articuladores de los 5 compromisos distintos con las distintas áreas de la Cámara de Diputados, con el área de informática y sistemas, con el área de, bueno, distintas áreas. La Cámara de Diputados de Argentina tiene una secretaría administrativa, una secretaría parlamentaria y una secretaría general. Históricamente esas secretarías funcionan como compartimentos estancos, y lo que estamos tratando de hacer es romper con esa lógica, trabajar en conjunto con las distintas áreas y llevar adelante políticas comunes. El plan es una fiel muestra de eso, lo pudimos llevar adelante, se lanzó sobre fines del año anterior, en septiembre del año pasado, octubre del año pasado, fue la primera reunión, como comentaba, que estuvo el presidente de la Cámara en el lanzamiento, anunciando que se iba a hacer. Hicimos todo el proceso colaborativo de realización del plan, y para inicios de marzo-abril, con el ciclo nuevo de sesiones ordinarias, pudimos lanzar el primer plan. El primer plan, como les comentaba, tiene un cumplimiento de 2 años, 5 compromisos, y está en permanente actualización y trabajo conjunto con las organizaciones. No es una letra fría, un PDF que yo les compartí y sin más. Al contrario, es un ida y vuelta permanente con las organizaciones, viendo qué podemos mejorar, cómo podemos publicar los datos. La verdad que es un gran trabajo de todo el equipo de la dirección, que lo lleva a diario. No son todas flores y rosas, cuesta mucho publicar información, cuesta mucho incorporar un dataset al portal de datos abiertos, cuesta mucho. No hay, entre por ahí los panelistas y los expositores, los participantes de acá, tenemos una lógica de apertura, transparencia, accesibilidad y participación ciudadana. No es hegemónico este concepto, no es hegemónico los conceptos de acceso a la información pública, con lo cual cada reunión, cada espacio, cada panel, que a veces quizás parece que se repiten las cuestiones, son importantes porque, vuelvo una vez más, crean subjetividad, y después para nosotros, cuanto mayor visibilidad tienen estos temas, más fácil es ir a tocar puertas internamente para conseguir información para el lado de adentro, y también más fácil para afuera es hasta incluso conseguir que nos abran las puertas en otros espacios, en otros congresos, con otras experiencias, por un lado, para por supuesto, no copiar, sino incorporar esas miradas, esas experiencias a nuestra gestión local, incluso también para conseguir financiamiento muchas veces, para llevar adelante políticas en este sentido. Así que bueno, también, eso es un poquito. También un poco la idea de estas jornadas son para que tomen conciencia tanto los parlamentarios como la sociedad, que son los que nos van a ayudar a ser cada vez más transparentes, ¿no es cierto? Así que a mí me consta, miren, hemos trabajado en la pandemia junto con la Cámara de Diputados, y a Manuel lo llamaban a las 3 de la mañana, los diputados, ¿cómo se prende la Cámara? ¿Cómo es esto? Así que fue un año de mucho esfuerzo, Gracias, Manuel. No, gracias. Bueno, eso sirvió para
ese ida y vuelta con los diputados también sirvió para esto, para contarles lo que estábamos haciendo. Quizás si no hubiésemos tenido ese rol de ida y vuelta con los diputados que nos necesitaban para poder funcionar de manera remota, quizás no hubiésemos podido realizar el plan, porque no teníamos ese apoyo político inter... Y esto, una vez más, en el plan participaron voces políticas de distintos bloques políticos. La Comisión de Modernización, que no se juntaba desde el año 2016, está conformada por diputados y diputadas de distintas fuerzas políticas, y muy representativas, desde Daniela Vilar, que la preside, del Frente de Todos, hasta Silvia Lospenato del PRO, Graciela Camaño de un bloque de peronismo tradicional, diputada Dolores Martínez, mi antecesora en el cargo del área radical, una diputada misionera, Flavia Morales. Digo, son 16 miembros de la Cámara, de la composición de la comisión, pero de distintos bloques políticos, y me parece que eso también es importante. Un tremendo esfuerzo de trabajo y colaboración. Judith Mariscal tiene también la palabra ahora, unos minutos antes del cierre, que ya estamos muy justitos con el tiempo. Simplemente celebro mucho que Carolina nos haya platicado sobre este proceso de creación de institución y de cultura, que fue un largo proceso y que sigue presente hoy. Y me parece que contesta mucho la pregunta que se planteó, que es cómo se garantiza que una ley funcione. Me parece que no hay forma de garantizarla, que es un proceso muy largo y que es esta colaboración justo con sociedad civil y con academia también, ¿no? Que el diseño de estas leyes participen especialistas, como lo han hecho en la ley de transparencia. El propio Centro Latam ha trabajado con el Instituto Belisario Domínguez para estos temas. Entonces es creación de todos también. Claramente una voluntad política de la creación, como vemos también en Argentina, pero simplemente es un círculo vicioso, virtuoso. 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 Gracias. Exactamente. Muchas gracias, Judith. Aquí queda tiempo para una última pregunta. Como en buena medida, aparte de, y porque IFLACO organiza junto a UNESCO este panel, hay muchos compañeros, colegas, bibliotecarios, y una de las consultas que fueron dirigidas tiene que ver con si hay una experiencia práctica en relación a cómo funciona la advocacy y cómo las bibliotecas pueden ser agentes del cambio. Aquí, Alejandro o Carolina. Sí, si me permitís, me gustaría contestar un ejemplo muy práctico que nos tocó a todos, como es el Tratado de Marrakech. Quienes conocemos el tema, quien no lo conoce rápidamente, se reunió en Marrakech, en la ciudad de Marrakech, la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y decidió, de alguna forma, por presión más que nada de IFLA y de las personas con discapacidad visual, más que nada, la posibilidad de una ventana de sección de derechos para las personas con alguna discapacidad visual o ciegos. Esto permitía esta posibilidad a los países, si 20 países se suscribían a ese tratado. Para dar una cronología rápida, en el año 2015, en la Biblioteca del Congreso de Argentina, se juntaron todos los directores de bibliotecas nacionales y parlamentarias de América Latina y del Caribe, en su momento con quien era presidenta electa, que era quien fue presidenta después, que nos acompaña hoy, le quiero agradecer que nos acompañe, la española Gloria Pérez Almerón, donde empezamos a trabajar con esta posibilidad de incorporar más países para que el tratado esté en vigencia. Conseguimos en esa reunión, gracias a esa reunión, que 2 países de América Latina se incorporen, lo que permitió la vigencia de este tratado. Este tratado permite a los países que le liberen la posibilidad del derecho de autor a las personas con discapacidad, en el caso de Argentina, no solamente discapacidad visual o personas ciegas, sino también con otras discapacidades. Y también el intercambio interfronteras, ¿sí? El intercambio interfronteras de países que tengan la firma del tratado. Se empezó a trabajar, también hacía falta una ley de aprobación de adhesión al tratado, y en Argentina nos costó mucho. Todo el sector bibliotecario trabajó durante mucho tiempo, encabezado por ACBRA,
por el Observatorio de Tratado de Marrakech en la Argentina y en América Latina, Renaviar, todas las instituciones que tienen que ver con la bibliotecología, y logramos el año pasado, en plena pandemia, la aprobación de la adhesión de Argentina a este tratado. Esto es un ejemplo muy claro de cómo la sociedad civil organizada puede explicar a la política las cuestiones específicas que hacen al mejor funcionamiento. Yo estoy convencido de que los parlamentos, con el aporte de la ciudadanía, van a mejorar sin ninguna duda las leyes. Y tenemos mucho que decir quienes trabajamos en bibliotecas, tenemos mucho para decir. Pero también creo que tenemos que estar actualizados en lo que la sociedad nos está reclamando, porque no vamos a ser escuchados si las propuestas que hacemos como instituciones fundamentales de la sociedad no son propuestas modernas, que mejoran las sociedades y que permiten a los ciudadanos ser mejores ciudadanos. Y también permiten el esparcimiento, la posibilidad de la diversión, porque también es nuestra responsabilidad. En tiempos tan difíciles como los que vivimos, es necesario más que nunca que nuestros ciudadanos puedan tener un momento de distensión, puedan tener un momento de poder crecer y ser mejores. Y en eso tenemos que estar presentes en las bibliotecas. Bueno, muchas gracias Alejandro. Estamos ya llegando al final. Un agradecimiento a Carolina, Juan Manuel, Manuel Cotado, Luis Mariscal y al diputado que nos antecedió, Carlos Selva, por la participación, a todos los que nos acompañaron en esta sesión, y a UNESCO por confiar en nosotros también, y a IFRA para organizar este panel. Los y las invito a participar del resto de los paneles que se van a continuar el día de mañana para celebrar este Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Por mi parte, un placer, y espero que nos encontremos en otras instancias. Un saludo a todos y todas. Gracias.